Buenas, amiga hortelana. Hoy quiero hablarte del compost, concretamente de cómo puedes realizar compost en casa y cómo lo hago yo. Pues sí, hoy quiero hablarte del compost. El compost, como sabes, es una de las mejores maneras que tienes para poder reutilizar y reaprovechar los restos orgánicos que te da tanto los restos de cocina como el huerto. Y no es tan solo un abono de óptimas condiciones, sino que además es un sustrato que está vivo, está lleno de organismos que nos van a ayudar a tener un suelo vivo y sano, y eso significa que vamos a conseguir tener un huerto mucho más productivo y con menos problemas. Así que hoy te quiero explicar cómo hago yo el compost en casa. Concretamente yo utilizo una adaptación del método FEMS de base, que es un tipo de compostaje que se utilizaba antiguamente en todas las fincas o en la mayoría de fincas aquí en la isla. Tradicionalmente el fen de basa se hacía en muchas de las fincas y se utilizaba un rincón donde estaban los animales, es decir, casi todas las fincas pues tenían cerdos, tenían gallinas, tenían cabras, tenían ovejas y se destinaba un pequeño rincón en forma de U, que se podía, luego os explico más, ¿no? Es decir, forma de U con una pared o con balas de paja, donde se añadían todos los restos orgánicos en ese espacio, tanto restos de poda, restos de plantas del huerto, zonas de plantas de la cocina, restos de comida, y ahí estaban los animales durante mucho tiempo. Comían, trituraban, removían, orinaban y defecaban. Y esto una vez al año se recogía, se hacía un montón o se ponía en composteras y se sacaba al cabo de unos meses un compost de mucha calidad y con muchos nutrientes y minerales, porque no solo tenía esa materia orgánica de la cocina y del huerto, sino que además teníamos ese extra de los purines de los animales y también de lo que serían el estiércol. Y ahora os voy a enseñar el pequeño fen de basa que yo tengo en casa. Es un pequeño rincón que he utilizado en la pared y dos paredes de palés que yo he creado para crear esta forma de U, donde yo añado todas las semanas, todos los días, todos los meses, depende de la materia orgánica que yo estoy creando, las añado todas allí y luego los cerdos de los animales los van picoteando. Y aquí es donde yo añado toda la materia orgánica en este pequeño rincón. Las restas de poda del huerto. Cuando hago cada semana la limpieza de las hojas más viejas y las que están en mal estado del huerto. Los restos de orgánicos de la cocina que no hemos consumido o de la limpieza de los vegetales. Todo esto va añadido aquí y los cerdos y las gallinas lo van picoteando, removiendo y consumiendo, y yo una vez al año luego saco una materia orgánica de altísima calidad. Y gracias a nuestras amiguitas pues me van removiendo poco a poco esa materia orgánica, haciendo que se composte directamente aquí en este rincón. Yo añado todos los restos orgánicos en este espacio que tiene forma de U, y en este caso los restos orgánicos no solo nos van a ayudar a alimentar a los animales, sino que ellos nos van a ayudar a nosotros. Los animales grandes, como pueden ser las cabras, las ovejas, los burros, los cerdos, nos ayudan a triturar y a romper la mayoría de tallos gordos y se comen la mayoría de materia verde. Luego también tenemos las gallinas o las pequeñas aves, como pueden ser patos o ocas, que también nos ayudan a consumir lo que son las hojas verdes, las más tiernas, y la gran mayoría de semillas. Y sobre todo lo que son las gallinas nos ayudan con sus patas a ir removiendo y que esté el compost, bueno, el fen de base, en constante movimiento. Una vez ha pasado un tiempo, una vez al año solamente, se recoge toda esta materia orgánica que queda. Hay partes que ya están muy compostadas, sobre todo la parte de abajo, y la parte de arriba están menos compostadas. Y yo una vez al año pues lo recojo todo y ya hago los montones de compost, que ahora a continuación os voy a enseñar cómo lo hago. Llegados a este punto te voy a pedir que, si no lo has hecho aún, que te suscribas al canal. Es un pequeño gesto que puedes hacer y para mí es de gran ayuda, y además me hace saber que el contenido que estoy creando te está ayudando y te está gustando.
Yo normalmente, una vez que lo saco, lo meto o en sacas, porque es una manera de reutilizar las sacas de los montajes de los huertos, o lo meto en cajas. Lo puedes hacer composteras, lo puedes hacer en montón, puedes hacer un cuadrado con balas de paja. Hay muchísimas opciones. Y lo que tienes que hacer es añadir las partes más gruesas y las que estén menos compostadas en la parte de abajo, porque así nos evitaremos que el compost se compacte en exceso y que siempre esté bien aireado para facilitar que los organismos tengan oxígeno suficiente como para poder hacer una descomposición aeróbica y no anaeróbica, que cuando se descompone anaeróbicamente sin oxígeno es cuando el compost hace mucha mosca, empieza a oler y no se pudre más que compostar. Por eso yo lo que hago son montones. Puedes hacerlo uno más grande, esto ya depende del espacio que tú tengas. A mí me gusta porque así, como no tengo mucho tiempo normalmente, empiezo por uno y cuando he acabado con este, pues puedo empezar con el segundo. Y lo que se hace es, se recoge toda la materia orgánica y se va añadiendo por capas en lo que serían estas cajas, en las sacas, en el montón de compost, como quieras, y es importante que tenga una cierta humedad. Por eso puedes ir mojando, si no está muy húmedo, entre capas, ¿vale? Cuando añadas unos 30-40 centímetros de altura, pues mojas bien. Esto es muy importante la primera vez que realizas el montón para asegurar que hay una humedad estable dentro de la compostera y de esta manera conseguirás que el proceso de compostación sea más rápido. Una vez hemos llenado hasta arriba lo que sería el montón de compost, es el momento de cubrirlo. Yo suelo añadir una capa de paja por encima, puedes añadir cartones y luego hacer un riego copioso por encima para que se moje. Es importante intentar mantener siempre una humedad estable, es decir, al cabo de una semana revisa el compost, vuelve a mojarlo hasta que el proceso de compostación haya terminado. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de cómo estaba la materia orgánica que añadiste. Por eso yo normalmente hago diferentes montones. Un montón con las cosas que están muy compostadas y que queda muy poco, y este último con los tallos, ramas poco compostadas y la materia orgánica que está a medio deshacer. Y el primer montón de compost que estará ya listo será el que estaba con los trozos muy pequeñitos. Y el segundo lo dejaremos más tiempo para que dé tiempo a que los organismos deshagan toda esa materia orgánica que hay. El tiempo de compostado depende mucho, pues, de la humedad que tenga el montón de compost, del tiempo y de la época en la que lo estés haciendo, pero puede oscilar de entre unos 3 meses aproximadamente hasta unos 7-8 meses si hace mucho frío. Yo normalmente, como lo hago el proceso durante una vez al año, normalmente ahora es cuando me pongo a sacar el montón de compost del año anterior para empezar a abonar los campos de cara a primavera, todos los bancales y todas las jardineras, y es cuando vuelvo a hacer, saco y vacío todo lo que es el fendabasa para añadirlo nuevamente en los nuevos montones y así conseguir tener esta rueda, ¿no? Una vez al año sé que tengo compost listo, que ya está maduro para utilizar en el huerto y hago los montones nuevos que es de compost fresco o de materia muy poco descompuesta, que con los organismos durante este proceso de este año pues estará listo. A veces a partir de octubre, noviembre ya empiezo, si he tenido tiempo, a empezar a preparar compost. Si no he tenido tiempo, pues sí que en febrero o marzo es el último momento para hacerlo, para poderlo tener listo y tener materia orgánica de alta calidad para utilizar en el huerto. Aquí os enseño, esto es un aireador de compost, ¿vale? Es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque si estamos mucho tiempo sin remover, muchas veces pueden venir roedores, se puede compactar, no sabemos si hay mucha humedad o hay un exceso de humedad. Si una vez, cada 15 días, una vez al mes, con este aireador hacemos pequeños agujeros y removemos un poco el compost, agilizaremos el proceso de compostaje y conseguiremos tener tanto la temperatura como la humedad mucho más estables para una correcta compostación. Y una vez estoy sacando el compost, utilizo, como podéis ver, un cajón de plástico porque tiene como un tramado, una rejilla abajo que me gusta mucho por el tamaño. Puedes construírtelo tú con maderas y un tipo de rejilla que te guste el grosor. A mí me gusta este porque tiene un grosor adecuado, saca una materia orgánica bastante fina y las partes grandes que quedan, los restos orgánicos que nos quedan, que no están bien compostados, los vuelvo a añadir al montón de compost mezclados con lo que sería los restos orgánicos del fendabase. Y por eso lo suelo hacer una vez al año. En el caso de que lo hagas
más de una vez al año, lo que puedes hacer es toda esta materia orgánica, reservarla en un rincón para luego mezclarla junto con la otra. Y ahora quiero explicarte por qué debes compostar y cómo nos puede ayudar tanto a nosotros a reducir nuestros desechos como al planeta. Primero eso, reduce la cantidad de materia orgánica que suele acabar la gran mayoría en vertederos. Es verdad que ahora muchas ciudades ya tienen fábricas de compost, es decir, tienen naves que dedican a reutilizar y a generar compost con los restos de podas y los restos de materia orgánica de las casas cuando se hace la recogida o con los contenedores de orgánico que podemos encontrar en algunas ciudades o pueblos. Si tienes una compostadora, vas a reducir muchísimo los viajes que vas a hacer tanto al punto verde o a los contenedores, porque ocupa muchísimo y nosotros, por ejemplo, en casa que somos vegetarianos, hacemos muy pocos residuos. Sí que es verdad que hay muchos envases, porque por desgracia hay muchos bricks y muchas cosas que aunque intentemos que no sea así, acaban viniendo en plástico, pero la gran mayoría de basura que hacemos es orgánica, tanto del huerto como de restos de cocina, y todos se van a los animales para reaprovecharla y luego hacemos compost y luego vuelve, con lo cual conseguiremos tener ese ciclo cerrado de cojo del huerto y devuelvo al huerto con lo que me ha dado y los restos que me han sobrado. Por otra parte, conseguimos un abono gratis de altísima calidad con todos los organismos y bacterias y hongos de nuestro mismo huerto y de nuestro mismo espacio, que eso es una cosa clave y es súper importante, porque ya verás que si no has hecho compost nunca y lo haces, cuando utilices compost hecho por ti con los restos orgánicos del mismo espacio, es una pasada porque están llenos de vida y hay un cambio muy grande que si traes compost de otro lugar. Yo he hecho la prueba y hay una gran diferencia. Y lo que he acabado por descubrir es que este compost está hecho con todo lo que sería la energía, todos los organismos, toda la vida que hay ya en este mismo espacio, con lo cual está adaptado a ello y lo único que hace es favorecer esa salud del suelo y esa vida. El compost es una pasada porque conseguiremos con él, a base de aportarlo cada año, yo lo suelo utilizar solo como mulching en el huerto para que se vaya integrando poco a poco en el suelo, conseguiremos mejorar la estructura del suelo. Conseguiremos retener más humedad, porque el compost tiene esta característica que es capaz de absorber muchísima humedad y retenerla e ir soltándola poco a poco a medida que se va necesitando o se va evaporando con el sol. Esa capa de compost nos va a proteger de la degradación y la erosión del suelo, porque el sol no va a penetrar directamente en él y las lluvias no van a poder arrastrar todos esos minerales y esa tierra, perdiendo cada año tierra fértil, sino al revés, vamos a favorecer que cada vez tengamos más y mejor tierra fértil en el huerto. Yo como en casa, por ejemplo, como cada año voy añadiendo esta pequeña capa de compost sobre el suelo, de unos 3 centímetros, 3-5 centímetros aproximadamente, cada año estoy añadiendo más tierra fértil y se va creando allí una gran capa de vida en el suelo. Y de hecho me he visto forzado, entre comillas, a añadir o jardineras en algunos lados o listones de madera para retener esa capa que cada año es más grande, que no es necesario realizar, sino que simplemente podríamos realizar bancales elevados. Y es muy fácil, no necesitas tener un gran terreno, por ejemplo, como en el caso que te enseñé yo a hacer fendabasa. En espacios muy pequeños se puede compostar de muchas maneras. Por ejemplo, la vermicompostera es una manera de compostar gracias a las lombrices de tierra, concretamente las californianas, y muy rápido puedes transformar esos desechos orgánicos en humus de lombriz, que es un abono espectacular que puedes reutilizar fácilmente en el huerto, y necesitas un espacio muy pequeño. Hay pequeñas compostadoras, vermicompostadoras muy pequeñitas para tener en la cocina directamente. También puedes realizar bokashi, que es otra manera de reutilizar esos restos orgánicos creando una materia orgánica de muchísima calidad. Por eso, si tienes un huerto, reutiliza y crea compost, ya sea en balcón, en terraza o en el campo, porque vas a reducir todos esos desechos y vas a tener pues oro líquido como el humus líquido, o vas a tener un compost que es un abono excepcional que puedes utilizar para abonar el huerto.
Y si aún no has compostado nunca o no lo has intentado, por favor, hazlo porque aunque tengas poco espacio, sean en terrazas, en balcones o ya sea en un huerto más grande en el campo, es una gran manera de reutilizar los desechos orgánicos para crear un abono de altísima calidad con muchas cualidades positivas para tener un huerto más productivo, más sano y lleno de vida. Así que a compostar.